Como cada mañana, Mar Romero Sala nos trae las noticias en temas de salud. Mar, buenos días para usted. Buenos días, Ángela. No tan buenas, sin embargo, las noticias. En Guinea Ecuatorial, por primera vez, Mar, hay un brote de la enfermedad por el virus de Marburgo. Sí, es una enfermedad hemorrágica, empezamos diciendo eso, no tan extendida, pero bastante grave, de la cual se han detectado actualmente 16 presuntos casos en Guinea Ecuatorial y 9 muertes. Es la primera vez, como decías, que se detecta en este país, aunque han habido brotes en otros países. Y ayer se anunciaron además 2 casos presuntos más en Camerún, en una zona fronteriza con Guinea Ecuatorial. Las autoridades aseguran que ya están haciendo la actividad de buscar los contactos de estas 2 personas a quienes se cree que podrían tener la enfermedad. Y en Guinea Ecuatorial hay 21 personas totalmente aisladas y más de 4.000 también en cuarentena en su casa para evitar que se siga extendiendo esta enfermedad. Vamos a repasar un poco datos de esta enfermedad. No es una enfermedad que se transmite por contacto estrecho de fluidos corporales, por ejemplo, por heridas, sangre, también las mucosas o a través de superficies como la ropa de cama de personas que estén infectadas. Salta de murciélagos a humanos y aquí tenemos una lista de sus principales síntomas: fiebres altas, dolores de cabeza, dolores musculares, también diarrea y náuseas, y sobre todo cuando entra a etapas ya más severas estamos hablando de hemorragias que pueden llegar a ser graves. La principal causa de muerte, por ejemplo, es a través de la hemorragia, ¿no? Y la afectación al sistema nervioso, como por ejemplo eso, con confusión o irritabilidad. Presenta síntomas, como vemos, bastante parecidos con el ébola o con la fiebre de Lassa, que son otras fiebres hemorrágicas presentes en la región. Nada fácil de tratar. ¿Cuál puede ser el alcance de este brote actual, Mar? Pues es una enfermedad cuya mortalidad ha oscilado entre el 24% y el 88%, dependiendo de cuál ha sido, ¿no?, la respuesta de las autoridades y la respuesta de la salud pública. Es definitivamente una enfermedad grave para las personas que la contagian y vamos a repasar algunos de los brotes que se han dado en el pasado para entender ese alcance. El primero fue en Alemania y en la Serbia actual, en 1967, a raíz de unos animales importados de Uganda. Por eso lleva este nombre, enfermedad de Marburgo, de la ciudad alemana Marburgo, que fue donde primero se detectó. Los más graves en términos de cifras, numéricamente, fueron en República Democrática del Congo y en Angola, con centenares de muertes, y vemos una mortalidad más alta de un 80%. Luego han habido algunos brotes puntuales, recurrentemente en Kenia o en Uganda. Los 2 últimos fueron en Guinea y Ghana en 2021-2022. Con pocos casos se controló, por suerte, muy rápidamente. Pero actualmente vemos, volviendo a estas cifras, ¿no?, que el brote actual ya tiene 18 presuntos casos. Es definitivamente uno de los más virulentos en la última década. No significa que vaya a ser una emergencia internacional, pero significa que se tiene que responder de forma rápida y veloz. Claro, y que hay que prestarle atención. Vamos a pasar a otro tema. Turquía, a raíz del terremoto. Sí, lo hacemos porque la agencia Reuters pudo entrar a un hospital de campaña del ejército indio en la ciudad turca de Alejandreta y hablaron con una de las doctoras. Escuchémoslo. Durante los primeros 3 días, la mayoría de pacientes eran víctimas del terremoto. Ahora vemos que gradualmente han bajado un poco. Vienen menos pacientes con heridas del terremoto. Ahora llegan más personas con trastorno de estrés postraumático. Con todo el impacto de estos días, por todo lo que han visto, hay varios pacientes con ataques de pánico. Hablaban también de más pacientes con enfermedades infecciosas, con enfermedades crónicas sin acceso a sus tratamientos habituales y con otras afectaciones de salud mental. Es un testimonio más de lo que veníamos diciendo en otros espacios de salud aquí, que además del primer impacto de un terremoto, no siempre va a haber estas consecuencias sobre la salud que se van a ir viendo en los días, semanas, meses, incluso años a venir. No, es que ya lo decíamos, los rescates que se den de ahora en adelante son prácticamente milagros y ahora pasan a las tareas para dar prioridad a las personas que sobrevivieron. Y terminamos con una fecha. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Sí, recordemos, un día como hoy es la principal causa de muerte en niños y adolescentes en todo el mundo. Afecta aproximadamente a 400.000 personas entre los 0 y los 19 años, niños y jóvenes en todo el mundo. Y en los países de más recursos, más del 80% logran curarse, pero es en los países de ingresos bajos o medios que no logran pasar, es menos del 30% la cantidad de pacientes que logran curarse. Es un dato definitivamente doloroso que muestra que muchos de estos casos
casos de cáncer se pueden curar gracias a tratamientos que existen, pero que dependen principalmente de que las personas tengan acceso precisamente a este tipo de tratamientos. El cáncer infantil es difícil de detectar con controles rutinarios, por eso es importante estar pendiente, por ejemplo, de cosas como dolores de cabeza duros, graves y continuados, una pérdida de peso que no tenga un motivo aparente por el cual se pueda explicar, también dolores articulares o musculares, ¿no? Y que además, como la mayoría de estos tipos de cáncer no son dados por factores ambientales, no se conoce tanto cuál es su origen. Se cree que alrededor del 10% responde a motivos genéticos, pero el resto sigue siendo una incógnita. Por eso también en un día como hoy pedimos más investigación, porque muchas veces conocer el origen de esta enfermedad es un camino también para conocer sus curas. Y honramos las vidas de los niños que están en esta lucha. Gracias a usted, Mar. Gracias, Ángela.